otro sistema, como son los implantes, ¿entienden? Pero este es un concepto básico a tener en cuenta porque es una prótesis, realmente una prótesis que anda muy bien y a nosotros nos da muy buenos resultados. Entonces, de esta manera, nosotros en el área nuestro siempre tratamos de hablar mucho de esta estructura que nosotros hacemos porque en nuestro medio hacemos mucho de este tipo de prótesis. ¿Entienden? Hay veces el paciente no tiene los medios necesarios como para poder hacerse otro tipo de rehabilitación. Las indicaciones, donde están indicadas este tipo de prótesis, en brechas muy largas, en brechas múltiples, o sea que, por ejemplo, en la clasificación de Kennedy que van a estudiar ustedes, hablan de brechas múltiples. Entonces clasificamos en 1, 2, serían las subdivisiones, 1, 2, 3 o 4, ¿entienden? La falta del pilar posterior, que es específicamente en las clases 1 y 2 de Kennedy, que son los casos que ustedes van a ver mucho, en los pacientes que van a ir atendiendo, van a ir viendo en la clínica, es la ausencia de los sectores posteriores, ausencia de premolares y molares. Normalmente son las piezas que más se pierden a veces, y las que más permanecen son las piezas anteriores. Entonces esa corresponde a la clase 1. Y 2 es la clase cuando es de dentado unilateral, ¿entienden? La condición periodontal debilitada, o sea que normalmente este tipo de pacientes a veces son tratados periodontalmente, ahí dice parodontal, condición periodontal, ¿entienden? Debilitada con un pronóstico favorable, o sea que los pacientes que ustedes puedan ir viendo ya en los distintos pacientes que van a ir buscando, pueden tener pacientes con problemas periodontales, pero que tengan un buen pronóstico favorable, ¿entienden? O sea que si son tratados periodontalmente, los pacientes pueden ser atendidos correctamente en la clínica. También en grandes reabsorciones del hueso residual, normalmente se dan mucho en las clases 1, que tienen gran pérdida del sector posterior, eso también es una de las indicaciones, cuando hay gran pérdida del hueso residual. El factor económico, a veces una prótesis de cromo cobalto por colado, como llamamos, a veces es un poquito cara, no es tan cara, pero podemos hacer también con lo que vamos a hacer nosotros, es una prótesis parcial de acrílico también, con algunos retenedores, pero también anda muy bien. Y ahí tenemos el factor económico, o sea, tenemos dos tipos de prótesis que podemos hacer, una colada y una de acrílico. Y también esta también está indicada como prótesis provisional, que normalmente llamamos nosotros prótesis provisional a las prótesis de acrílico, ¿entienden? O sea que ustedes, probablemente el que quiera hacerlo, puede hacer una prótesis por colado. Pero nosotros no le aconsejamos, por los tiempos que vamos a tener en clínica, y no sé si todos los laboratorios están en condiciones de trabajar, pero podemos hacer una prótesis de acrílico, no que considerar una prótesis provisional. Eso ustedes le van a decir al paciente, el paciente tiene que saber, porque muchas veces el paciente va con una expectativa y no es la que ellos pretenden a veces, ¿entienden? Eso es muy importante que ustedes puedan hablar con el paciente. ¿Está claro, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Sí? Sí, profe. Sí, doctor. Bueno, estos son estos tipos de casos clínicos que nosotros les vamos a ir mostrando para que ustedes vean. Estos son pacientes, casos clínicos que fueron atendidos en la clínica, ¿entienden? Por compañeros suyos de años anteriores. Si ustedes tienen los pacientes, vayan sacándole fotos y le van enviando a cada uno de los jefes de trabajo práctico, ¿entienden? Es preferible que la boca esté sana, si tienen algunas restauraciones que hacer, caries, como dijimos anteriormente, problemas periodontales, que sea tratado el paciente, ¿eh? Por favor, traten de buscar pacientes que puedan trabajar bien sin ningún tipo de problema, porque recuerde que estamos con los tiempos cortos.
Los tiempos nuestros de trabajo, de clínica, no van a ser como años anteriores. Recuerden que tenemos 2 o 3 meses para trabajar y terminar el trabajo práctico, ¿entienden? Y acá en este caso, fíjese, sería una clase 4 anterior, en este caso inferior, en otro una clase 3 y una clase 2 en el maxilar inferior. Todos son clases que ustedes van a ir viendo los distintos tipos de pacientes. Y fíjese la fotito lateral del paciente, la vista lateral, como la ausencia de las piezas dentarias anteriores hace que este paciente pierda todo lo que es soporte labial, lineación. Así que un paciente que viene mutilado, tenemos un paciente mutilado, y tenemos que tratar nosotros de devolverle a ese paciente todos los medios, por medio de la prótesis parcial que vamos a utilizar, removible o total removible, devolverle todos los principios básicos a ese paciente. ¿Entienden? Esa es una manera. Las contraindicaciones que están contraindicadas son en brechas cortas. Brechas cortas estarían indicados, si ustedes se ponen a analizar, a pensar, estarían indicados para una estructura para prótesis fija. Por eso es brechas cortas, no están indicados. Esas prótesis unilaterales están contraindicadas. Hay un capítulo, inclusive en el DESPLA, que habla de prótesis unilateral que están totalmente contraindicados. Después le voy a pasar un caso justamente en una brecha corta, que el paciente tenía una prótesis unilateral, la tragó y tuvo problemas graves. Hace poquito se le tuvo que intervenir en un hospital de escuela. ¿Por qué? Porque usó una prótesis parcial en una brecha corta, que es una contraindicación. ¿Entienden? Así que todas esas cositas tenemos que tener en cuenta. La condición periodontal que habíamos hablado anteriormente en las indicaciones, debilitada, pero que sea con un pronóstico totalmente desfavorable. A veces cuando hablamos con el periodoncista, o ustedes derivan a la cátedra de prótesis, de periodoncia, ustedes van a hablar con el periodoncista y van a decir qué pronóstico tiene esta pieza dental. Si es desfavorable, chicos, es preferible que no directamente que vayan a cirugía y ustedes puedan retirar las piezas, hacer las extracciones y después le hacemos una total. ¿Entienden? No comprometernos con pacientes a veces que vamos a fracasar con esos tratamientos, ¿no? Ahí están las prótesis unilateral. La mucosa, a veces mucha mucosa irritable, por eso que tienen que hablar también muchas veces, porque en pacientes que tienen mucosa muy irritable, las prótesis convencionales que hacemos nosotros de acrílico pueden producir algún tipo de irritación. Muchas veces eso se le está condicionado a veces al trabajo que haga el laboratorista, ¿no? Por eso es que las prótesis tienen que estar perfectamente curadas, perfectamente realizadas y hecho por un profesional, realmente un protesista, un técnico le llaman, correctamente, que sepa manejar el acrílico y que sepa curar bien el acrílico. O si no, puede traerle trastornos en la mucosa irritable. Entonces eso está contraindicado, ¿entienden? En pacientes con trastorno del sistema nervioso central, pacientes que tienen trastornos nerviosos, convulsiones, esas cosas están totalmente contraindicados. Entonces, eso es importante tener en cuenta las indicaciones y las contraindicaciones que van a ir viendo en los pacientes. Traten de no, esperen un poquito, chicos, que voy a conectar traten en lo posible de no comprometerse mucho con la parte protética de los pacientes, ¿no? Porque vamos a tener problemas y los problemas van a traer aparejados. Espera que voy a enchufar un poquito esto. Aguarden un segundito. Ahí estoy de vuelta, chicos, disculpen. Y los requisitos, entonces,
que deben reunir estas prótesis son terapéuticos, profilácticos, o sea que estas prótesis deben ser perfectamente, ¿por qué le llamamos profilácticos? Deben ser que sean limpias, que el paciente pueda limpiarse correctamente, que pueda cepillar correctamente los dientes, las prótesis. Entonces, porque si al paciente no lo preparamos, vamos a tener problemas con nuestras futuras piezas dentarias que presenta el paciente. Y las prótesis se empiezan a desadaptar, pierde una pieza dentaria. Entonces tenemos que ser muy claros con el paciente que va a usar este tipo de prótesis. Los requisitos individuales, biomecánicos, que sea que, ¿cuál es? No dañar. Si vamos a colocar un dispositivo en boca que vamos a dañar, no es un requisito. Entonces tiene que tener a su vez estabilidad, la prótesis en boca, que ante los actos masticatorios la prótesis mantenga su estabilidad en boca, y axialidad, por supuesto, que trabaje correctamente esa prótesis sin dañar las piezas dentarias. Eso es importante. Y sensoriales, equilibrio y armonía. Y también hablamos de estética. En la armonía, hablando de armonía, hablamos un poquito de estética, que las prótesis tienen que ser correctamente realizadas. Para eso tenemos que hacer todas las preparaciones indicadas en prótesis parcial para evitar ese tipo de problemas de equilibrio y de armonía en la boca. Los higiénicos, preparar bien al paciente, porque saben que si esas prótesis no son higienizadas correctamente y el paciente no mantiene una buena higiene, vamos a tener problemas con la prótesis. Y los técnicos que nosotros tenemos que, los técnicos están más condicionados a la parte del técnico dental, ¿no? O sea que cuando nosotros vamos a mandar a hacer una prótesis, el técnico tiene que tener el conocimiento, por supuesto, de lo que es un planoguía, lo que es un lecho, lo que es un retenor correctamente realizado. Por eso que yo siempre les aconsejo que tratemos de trabajar con laboratoristas que tengan ya cierta experiencia trabajando en esto. ¿Está claro? No, a veces yo sé que estamos con un problema de trabajo, los mismos laboratoristas que están a veces trabajando hace mucho tiempo, pero traten de conversar con cada uno de los jefes de trabajos prácticos, que ellos le van a ir aconsejando de la mejor manera posible para que los trabajos se hagan correctamente. Y para que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente, porque recuerden ustedes que ustedes hacen el trabajo, el paciente va a recurrir siempre a ustedes. Les va a llamar por teléfono, lo va a estar molestando siempre. Y eso tenemos que tratar de evitar. Lo mismo tenemos que tratar de evitar en un futuro en los consultorios, ¿no? Porque el paciente va siempre, si pagó un dinero, o en este caso no paga, ¿no? Pero el día de mañana cuando ustedes tengan, ya sean profesionales, tengan su consultorio, los trabajos se cobran, por supuesto, como corresponde. Así que tenemos que tener todos los conocimientos básicos y elementales como para poder hacer una correcta prótesis. ¿Entienden? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todos bien? Estos son casos clínicos, fíjense, esta es la ausencia de los sectores anteroinferiores. Fíjense este caso, muy importante a tener en cuenta, perdieron los dos caninos y perdieron todos los incisivos anteroinferiores. Pero tiene una conservación importante, pues tuvo un accidente, eso me había comentado, esta paciente tuvo un accidente y perdió los dientes. Y vino para que el chico le haga su prótesis parcial removible, pues no tenía otra condición la señora para poder hacerse, las condiciones económicas acá le estaban marcando, entonces el chico le hizo una prótesis parcial removible, dentro de todo de la mejor manera posible, reponiendo las 6 piezas dentarias anteroinferiores. O sea que, en este caso, nosotros le devolvimos al paciente de la mejor manera posible. Muchas veces la parte de encía, pues nosotros recuerdan que habíamos hablado que tenemos que reponer tanto piezas dentarias como tejidos blandos, o sea que tejidos duros y blandos.
A veces hay que trabajar mucho con el laboratorista, con el técnico dental, para a veces tratar de tomar un buen color con respecto al color de las encías que vamos a utilizar, el acrílico que va debajo donde se alojan los dientes. Fíjense que muchas veces es muy elocuente esta diapositiva, para que ustedes vean que a veces tenemos que trabajar mucho también con el color de la encía del paciente. Pero bueno, este es un paciente que nos tiene una sonrisa importante, no muestra tanto sus piezas dentarias, pero de esa manera por lo menos hicimos la reposición de sus piezas dentarias y de esa manera devolverle por lo menos la estética y la función a ese paciente de una manera correcta. Entonces, para la rehabilitación con prótesis parcial removible, nosotros necesitamos hacer un estudio y una planificación. ¿Está claro, chicos? Hacemos un diagnóstico. Ese diagnóstico, por supuesto, va a venir con sus respectivas radiografías. Es importante que ustedes hagan por lo menos de los dientes pilares que van a utilizar, si tiene caries, si tiene todo lo que habíamos dicho anteriormente, si tiene alguna restauración grande, todas esas cositas para que cuando hagamos la preparación de esa pieza no tengamos ningún inconveniente. ¿Entienden? Si quieren hacer una panorámica pueden hacer. Yo les aconsejaría nomás hacer unas periapicales en cada uno de los dientes pilares que van a utilizar, hacer un pronóstico y lógicamente un plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento es lo que ustedes van a hacer durante todo el año lectivo que les toque trabajar, ¿entienden? Entonces, una vez hecho el diagnóstico, podemos hacer una buena impresión, también un buen modelo, también eso es parte del diagnóstico, hacer un buen pronóstico, hablar con el paciente, explicarle bien lo que le vamos a hacer y un plan de tratamiento en el tiempo que ustedes duren trabajando en las clínicas. Un tratamiento preprotético, que sea las preparaciones necesarias, como habíamos dicho anteriormente, si necesita algún tipo de tratamiento periodontal, las preparaciones que a veces no son las preparaciones específicas necesarias, son las que son caries, restauraciones fracturadas, que les falte algún tipo de preparación en las piezas dentarias, tienen una buena profilaxis del terreno protético. Si hay que hacer un tratamiento periodontal, lo hacemos. Y el tratamiento protético específico, ¿no? Que son las preparaciones específicas, que son los lechos y los planos guías, que vamos a hacer las preparaciones. Después se lo vamos a explicar. La construcción del aparato, que eso lo va a hacer el técnico dental, por eso que es importante que vayan conversando con los técnicos. La instalación y el mantenimiento. Ese mantenimiento, la instalación, por supuesto que lo hacemos en la misma sesión, no hacemos una instalación previa para el control de los dientes en cera. Al controlado eso, hacemos el acrilado y la instalación de la prótesis. Y el mantenimiento en el tiempo, que tenemos que conversar bien con el paciente, que esa prótesis debe tener también controles mediáticos inmediatos. ¿Entienden? Entonces, de esa manera ustedes pueden hablar con el paciente y cada 2 o 3 meses pueden hacer un control, cómo están los retenedores, cómo están los apoyos, si tienen algún tipo, cómo está la oclusión del paciente. Eso es importante en el tiempo. ¿Entienden? Entonces, eso consiste en la parte de rehabilitación con prótesis parcial. El diagnóstico y plan de tratamiento. Las piezas dentarias tienen que tener condiciones normales de equilibrio. ¿Qué pasa si una pieza dentaria, ¿se acuerdan del viejo equilibrio de Gauss? Falta una pieza dentaria, la superior baja, el componente mesial de las piezas dentarias van ocupando el espacio, ¿entienden? Entonces debemos tener que esas prótesis, para eso podemos hacer en las preparaciones específicas que habíamos hablado, un componente axial y un componente horizontal. Fíjense lo importante que es a veces con una prótesis parcial común, convencional, podemos resolverle al paciente y devolverle todo eso, como son los componentes axial y horizontal de la boca al paciente. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, ese paciente puede tener una buena estética y una buena oclusión.
si la prótesis funciona correctamente. La modificación de las estructuras, fíjense, esto pasa asiduamente, ustedes van a ver en todas las bocas del paciente cuando uno pierde una pieza dentaria. ¿Qué pasa? La pieza dentaria superior baja, se destruye y las piezas dentarias tienden a ocupar el espacio de la pieza dentaria ausente. Tenemos la atracción, la abrasión, las fracciones también que se van produciendo por la ausencia de las piezas dentarias, muchas veces con algún procedimiento de desgaste, ya podemos evitar que esa pieza dentaria trabaje correctamente. Entonces, de esa manera, haciendo una pequeña preparación, una pieza dentaria bonita, podemos colocar una pieza dentaria inferior correctamente. ¿Entienden? Aumento el riesgo de caries, modificación de las encías, fíjense. La encía marginal, aumento de la inflamación por el empaquetamiento de alimentos, todas esas cositas es importante a tener en cuenta, ¿no? Fíjense en ese caso, mesialización, distalización y la extrusión de la pieza dentaria. Entonces, siempre el componente de fuerza es mesial, tienden a ocupar el espacio de la pieza dentaria ausente. O sea que es importante a ese paciente devolverle con una prótesis común, convencional, esas piezas dentarias ausentes. Y es la prótesis parcial removible, que ustedes van a poder hacer correctamente. Ahí está una vista más elocuente de lo que pasa con una pieza dentaria. Fíjense, esta es un paciente. ¿Qué pasa con la pieza dentaria? Se destruye, las raíces se van denudando, traen problemas periodontales, fíjense, lesiones de furca, todo lo que es producto. Acá van a tener que hacer alguna modificación del plano oclusal como para poder instalar una prótesis removible. O si no, muchas veces están indicadas las extracciones. Pero si yo puedo modificar este plano y esa pieza dentaria, como es ya una pieza dentaria adulta, en paciente adulto ya podemos a veces hacer una pequeña modificación del plano y puede mantenerse la pieza dentaria en boca. O si no, ir a la extracción. Por eso que es importante hacer un correcto diagnóstico de la boca del paciente. ¿Entienden? Por eso están las radiografías. Si quieren hacer tomografía también lo pueden hacer, pero con una simplemente radiografía periapical lo pueden saber ustedes en qué condiciones está. O si tiene movilidad, o cualquier trastorno o problema que tenga la pieza dentaria. Ahí pueden tener caries, todas esas cositas que habíamos hablado anteriormente. Fíjense como las piezas dentarias ausentes, inclusive, van teniendo pérdida de sustancia, hay fracciones, desgastes normales que van teniendo el pasar de los años por las bocas de los pacientes. Más cuando se hacen extracciones y no son repuestas correctamente. ¿Está claro, chicos? Entonces acá podemos hacer una modificación del plano de oclusión, haciendo una pequeña, un pequeño desgaste de esa pieza dentaria. Podemos hacer sustracción, que es el desgaste, o adición. ¿Entienden? Si no, corrección también, que es el otro mecanismo que podemos realizar. Pero como no vamos a poder hacer corrección, hacemos la sustracción. Pero doctor, ¿la sensibilidad? Puede tener sensibilidad. Muchas veces, si es una pieza de un paciente adulto, no tiene sensibilidad. Eso lo van a ir evaluando ustedes. Pero si esa pieza dentaria, hay pacientes que no quieren que les toque las piezas dentarias, que se van a encontrar con esos pacientes. Entonces, van a tener que hacer algún procedimiento con un pequeño desgaste, pueden nivelar ese plano y poder colocar una prótesis parcial removible. O si no, la extracción. ¿Entienden? Ese es el procedimiento. Así que traten en lo posible de no traer este tipo de pacientes, porque vamos a tener problemas, los tiempos urgen acá. ¿Entienden? Así que traten de buscar pacientes que tengan por lo menos restablecidos los planos, que tengan menos actividad de caries, menos Doctor, le pregunto. Sí. O sea que tenemos que llevar al paciente acondicionado para la prótesis. Acondicionado. Mejor. Exactamente. Paciente que esté acondicionado. Bueno, gracias. De la mejor manera, ¿no? Pregunten, chicos, porque es importante tener
Sería ideal, porque nuestra área es rehabilitadora, ¿entienden? Integral, pero usted sabe que con el problema de la pandemia estamos con problemas, así que tratemos de llevar pacientes ya que tienen buenas condiciones. Como le decía la otra vez, creo que la doctora ayer lo había comentado, hay pacientes que son portadores de prótesis y que quieren hacerse algún tipo de prótesis nueva, ¿entienden? También pueden llevar, porque a veces está rota en un retenedor, o le falta un retenedor, le falta una pieza dentaria, y pueden llevar para hacerle la prótesis usted nueva. ¿Entienden? También esos son pacientes que van a ser aceptados correctamente. Doctor, ¿Entendieron? Sí. una consulta. En el caso de la imagen que usted está presentando en este momento, ¿cuál sería la manera indicada de proceder de esa pieza dentaria que está sobrepasando el plano sensorial? Mi indicación es la atracción, ¿qué cree que te diga? Pero muchas veces se van a encontrar con pacientes que no quieren hacerse, que le toque la boca. Y ustedes no van a poder estar ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de nivelar el plano de oclusión de la mejor manera posible. Y más si esa pieza dentaria está firme, no tiene movilidad, no tiene sensibilidad, no tiene nada, podemos hacer una nivelación una sustracción, se lo nivelamos, conformamos en un pequeño nivelación del plano de oclusión y puede ser utilizada. ¿Entienden? Así que muchas veces van a extracciones, pero si el paciente a veces no quiere, porque se van a encontrar con pacientes que no quieren que le toquen las piezas dentarias, porque ya perdieron muchas piezas dentarias, ¿entienden? Y si ustedes hacen una radiografía simple, una periapical, y ven que esas piezas dentarias no tienen ningún tipo de proceso, no tienen sensibilidad, y hacen un desgaste de ese plano y responden, le dejan, ¿qué va a hacer? ¿Entienden? Así que muchas veces va a depender del diagnóstico que ustedes hagan de ese paciente y qué tipo de paciente. Traten en lo posible que estos pacientes no vengan a la clínica, porque van a tener problemas. ¿Entienden? La boca tiene que estar ya preparada correctamente. Pero no quiere decir de que el día de mañana ustedes en su consulta privada lo puedan hacer. ¿Entienden? Este paciente a veces la pieza dentaria está normalmente implantada, está sana, y bueno, yo le hago una nivelación del plano. Y un molar es un molar, chicos. El empotramiento que tiene este molar, ¿entienden? Todo va a depender del diagnóstico y en qué condiciones está esa pieza dentaria. ¿Está claro? Yo les muestro esto porque fíjense que son contraindicaciones muchas veces, pero se van a encontrar en los distintos pacientes que ustedes vayan viendo, van a encontrar este tipo de problemitas por la ausencia de que esa pieza se destruyó por la ausencia de su antagonista. Ustedes saben que todas las piezas dentarias tienen un poder latente de erupción durante toda la vida. ¿Entienden? Así que esa pieza dentaria, por supuesto que está destruida porque no tenía su antagonista. Así que tiene caries, fíjese, una carie mesial ahí también, que es una carie que se la pueden tratar perfectamente. Bueno, todos son problemitas que ustedes van a ir viendo. Pero en unos casos va la extracción. Ya no se puede. Se empieza con sensibilidad, con dolor, extracción. ¿Está claro? Chico, ¿alguna duda con respecto a esto? No, está claro, doctor. Bueno, fíjense, esta foto, lo que son a veces los contactos prematuros, a veces por estructuras mal confeccionadas, fíjense el desequilibrio que se arman las piezas dentarias cuando están ausentes. Fíjense cómo el componente siempre es mesial, cómo esa pieza dentaria se mesializa, la pieza dentaria superior se extruye, y para trabajar en estos casos tenemos que hacer una nivelación de los planos, que va a depender, no tiene sensibilidad, una cantidad de factores. Por eso es importante que ustedes vayan viendo a los pacientes y no lleven a la clínica este tipo de pacientes. Acá en este caso, este paciente, fíjense, recibió una estructura, un puente, un lugar, una pieza dentaria perdida, se fue construida por un medio de un puente. Fíjense los contactos prematuros que puede producir
la ausencia de esta pieza dentaria y, por supuesto, los trastornos periodontales que puede producir un contacto prematuro. Por eso es importante cuando vamos a restaurar una boca, restaurar los planos de oclusión. ¿Está claro? Eso es importante tener muy en cuenta porque si no vamos a tener problemas de orden. Fíjense, todas esas piezas dentarias empiezan a denudarse, a perder inserción y, por supuesto, movilidad de la pieza dentaria. Entonces es importante tener en cuenta la oclusión del paciente. La oclusión es importante. ¿Está claro? El diseño, que vamos a ver también en prótesis parcial removible, en la etapa en la cual se establecen las características óptimas para que debe reunir esa prótesis parcial removible para resolver un caso clínico. El diseño es importante, chicos, porque de esa manera, cuando ustedes diseñen, inclusive eso le vamos a hacer distintos tipos de diseño, distintas clases, para que ustedes vayan viendo cómo se diseña, cómo se hace un correcto retenedor, un correcto conector mayor, menor. De esa manera podemos hacer un diseño correcto y podemos resolver el caso clínico sin ningún tipo de problema. ¿Entienden? Cuando ustedes toman la primera impresión que van a tomar, hacen un diseño primario. Diseño primario y un diseño definitivo. Ese diseño primario ustedes lo van a hacer y van a hacer todas las preparaciones específicas que deben realizar. Se realiza sobre el modelo primario, durante la etapa del estudio del caso. Por supuesto que eso es sujeto a cambios. Y el diseño definitivo, que es ya sobre el modelo definitivo que van a mandar ya a la construcción, al técnico dental para la construcción de su prótesis parcial removible. ¿Entienden? Entonces el diseño primario es lo que ustedes van a hacer y lo que van a realizar en el paciente. Una vez que toman la impresión definitiva, ¿entienden? Ese diseño es el diseño definitivo. Ese es el paso previo, por supuesto, a la construcción de la prótesis parcial removible. Ese sería el modelo maestro que ustedes van a mandar al técnico dental laboratorio. Por eso que el diseño debe ser realizado por ustedes, chicos, es importante. Porque de esa manera, inclusive muchas veces nosotros hacíamos hacer un arqueado sobre el diseño para que el técnico dental respete lo que nosotros no es que le ordenamos, lo que realizamos. Lo que yo siempre digo es que ustedes tienen que tener una muy buena relación con el técnico dental. No es que ustedes tengan que ser más que el técnico y el técnico más que ustedes. Simplemente tiene que haber un buen trato entre tanto el profesional como el técnico dental. Y por supuesto que ustedes son los responsables finales de lo que van a colocar en la boca del paciente. O sea que la prótesis tiene que estar bien hecha, definitiva. Porque ustedes son los que van a responder ante el paciente, no el laboratorio. Por eso escucho muchas veces, no, el laboratorio no tiene nada que ver el laboratorio. El laboratorio hace lo que nosotros indicamos. Nosotros lo que colocamos es responsabilidad absoluta nuestra, del profesional que hace el trabajo. ¿Está claro? Entonces debemos ser muy cautos, debemos ser muy responsables cuando hacemos este tipo de prótesis parcial removible. ¿Está claro? Ustedes saben que los componentes que tiene esta prótesis parcial removible, como yo les decía anteriormente, son los conectores mayores, los conectores menores, los retenedores, que vamos a dar uno por uno, las bases y los dientes artificiales. Ustedes saben que los conectores mayores sienten las bandas, barras, placas. Los conectores menores son los que unen todas esas conexiones al conector mayor. Los retenedores, que son los que van a hacer prehensión en las piezas dentarias que ustedes van a utilizar como pilares. Las bases donde se van a alojar los dientes artificiales. Y van a reponer tanto tejidos duros como tejidos blandos. ¿Está claro? Esos son los componentes de la prótesis parcial removible. Y esta es la clasificación de Kennedy, que es la más aceptada, que es la que nosotros trabajamos
en la parte de nuestra cátedra, que facilita el diagnóstico con la simple visión del modelo. Es un fundamento de topográfica, ¿no? Y la relación que guardan las brechas dentadas con las piezas dentarias remanentes. O sea que todo eso es en la clasificación de Kennedy. O sea que en la clasificación de Kennedy ustedes saben que hay clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Está claro? Así que esa es la clasificación de Kennedy. Le vamos a ir dando, a medida que vamos los teóricos, vamos a ir haciendo hincapié de cada una de estas clasificaciones. Esta es la clase 1, desdentado bilateral posterior. Clase 2, desdentado unilateral posterior. La clase 3, desdentado unilateral con pilares posteriores. Y la clase 4 es desdentado bilateral anterior, esa es la que no admite su división. ¿Entienden? Así que estas son las distintas clases que nosotros nos vamos a basar para trabajar en este año que van a comenzar ustedes. ¿Entienden? Son las 4 clases de Kennedy. Acá pueden ver los dibujitos. Estos dibujitos van a estar en... Ahí inclusive nosotros tenemos como un libro, un librito que hemos hecho para que ustedes hagan los distintos tipos de... En una cartilla para que hagan los distintos diseños y ahí se pueden equivocar, chicos, sin ningún tipo de problema. Fíjense dónde van a ir ubicando en una clase 1, donde van a ir ubicando los retenedores, donde van las sillas, los conectores mayores, los conectores menores. Esta es una clase 2, desdentado unilateral posterior. Clase 3, que es dentado con pilar posterior, y una clase 4, dentado anterior, bilateral anterior. ¿Entienden? Entonces estas son las 4 clases de diseño que nos vamos a trabajar nosotros durante este año. Por supuesto que vamos a tener problemas, yo no sé si con respecto a veces a las preparaciones, pero por lo menos que le vamos a dar un teórico lo que es preparaciones específicas. Y vamos a tratar de llevar una turbinita a ver si en un momento yo les voy a explicar bien todo cómo hacemos las preparaciones. Yo sé que vamos a tener dificultad para la utilización de la turbina, pero vamos a tratar, si no, buscar los pacientes de la mejor manera posible. Pero ustedes tienen que saber que en este tipo de pacientes tenemos que hacer algún tipo de preparaciones específicas, ya sea de los planos guía, de los lechos, tanto lechos singulares como lechos sucursales, para la instalación correcta de nuestra prótesis. ¿Está claro? Doctor, ¿podría repetir de vuelta las clases? Clase 1, Kennedy es dentado bilateral posterior. ¿Ven esto? Acá. Acá tiene una subdivisión, otra subdivisión. O sea que sería clase 1 de Kennedy, subdivisión 2. Vía de carga también podemos poner, más que nada esta es una vía de carga dentomucosa. ¿Está claro? ¿Se ubican bien? Esto es lo que indica la clase, la parte desdentada. ¿Está claro? Esta siguiente diapositiva es una clase 2, desdentado unilateral posterior. La vía de carga también va a ser una vía de carga dentomucosa, con subdivisión 1, 2 y 3. ¿Está claro? ¿Entendieron, chicos? Entonces, clase 1, clase 2. Clase 3, desdentado con pilar posterior. ¿Sí? Tienen 1, 2 y 3. ¿Sí? Subdivisión 13. ¿Está claro? Y la clase 4 es dentado bilateral anterior que no admite subdivisión. ¿Está claro? Entonces, clase 4, clase 3, clase 2 y clase 1. Clase 1, 2, 3 y 4.
Con esas 4 clases vamos a trabajar nosotros todo el año. ¿Está claro? Chicos, ¿entendieron? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor, se entendió. Bueno, de cualquier manera pregunten, chicos, nos molesta que me pregunten, mire que para eso estamos, ustedes pregunten lo que ustedes quieran saber. Yo lo que quiero dar es los lineamientos básicos, nomás que vamos a trabajar, después vamos a ir trabajando en cada uno de estas clases, ¿entienden? Y vamos a ir haciendo nuestros diseños. Este es el momento de equivocarse, chicos, pregunten, no tengan ningún problema de preguntar todo lo que ustedes quieran saber. ¿Está claro? La clasificación según el modo o vía de carga. Este es el fundamento de biodinámica de la prótesis parcial removible. Como habíamos dicho anteriormente, la vía de carga es el camino que sigue la fuerza funcional para llegar al hueso. O sea que esa fuerza van transmitidos de los dientes pilares al hueso, que puede ser la vía de carga dentaria cuando es totalmente dentario, que van a encontrar en casos casi normalmente son las clases 3. La vía de carga mucosa, cuando a veces tienen pocas piezas dentarias y no podemos colocar ningún tipo de retenedores, ¿entienden? Y la vía de carga mixta, que puede ser dentomucosa o mucodentaria. ¿Entienden? Cuando hay predominio dentario, es dentomucoso. Entonces ponen la D. Y si hay predominio mucoso, muchas veces, ¿entienden? Pues es mucodentario. Entonces eso de acuerdo a la vía de carga. Ese es el fundamento biodinámico de la prótesis parcial removible. Habíamos hablado de la clasificación, de la vía de carga dentaria. Si es vía de carga dentaria, es clase 3. Vía de carga mucosa. Y, por supuesto, que va a variar cada una de estas vías con el tipo de conector que vamos a utilizar. Conector mayor. ¿Está claro? O sea que hablamos de, cuando hablemos de barra, banda y placa. Si es placa, es vía de carga mucosa. Normalmente una barra es vía de carga dentaria, si es mixta, usamos una banda. ¿Está claro? Así que eso vamos a ir evaluando de acuerdo a cada una de las clasificaciones de la vía de carga. Doctor, ¿y la carga dentaria de la clasificación 3 se aplica en los dientes anteriores o en los posteriores que quedan, digamos? No, la vía de carga es cuando vos tenés el asentamiento de tu prótesis directamente sobre piezas dentarias. Hablamos específicamente de la clase 3. ¿Entienden? A ver si no sé yo esta. Específicamente vamos a hacer el diseño. Acá vamos a tener un apoyo oclusal, otro apoyo acá, apoyo en los premolares, y esto ya sería casi una vía de carga dentaria, directamente sobre diente. ¿Está claro? La vía de carga dentaria. Sí, sí. En este caso ya sería una vía de carga mixta, porque vamos a tener muchas brechas dentadas en la clase 1, ¿entienden? Entonces hay un predominio de la vía de carga dentaria, entonces sería dentomucoso. ¿Entienden? En este caso también dentomucoso. Pero en este caso puede ser una vía mucodentaria, porque hay mayor predominio de pérdida de piezas dentarias. Entonces hay un predominio de la parte mucosa, sería, donde están ausentes las piezas dentarias. ¿Está claro? Por eso que normalmente a veces tenemos que hacer el estudio correcto y ver y analizar todo. Por eso que tenemos que estudiar muy bien también los dientes pilares. ¿Cuáles son las piezas dentarias que vamos a utilizar como pilares para que esa vía sea correctamente realizada? Eso es lo que yo voy. Y que esa pieza dentaria pueda soportar perfectamente la carga. Entonces eso es importante. ¿Entienden? ¿Está claro, chicos? Sí, perfecto. Vamos a ir viendo, van a haber distintos casos ustedes cuando vamos viendo, pero ustedes vayan preguntando nomás, inclusive pueden sacarle fotos a sus pacientes y ir viendo. ¿Entienden? Ustedes con el celular pueden sacar una fotito en forma, ¿entienden? Entonces esa es la clasificación de Kennedy
Puede ser dentaria, mucosa o mixta. ¿Está claro? Si ustedes ponen en el mixto ya está correcto, tampoco a veces, para no equivocarse si es dentario o mucosa, pónganle mixto y ya está. No hay ningún tipo de problema en el diseño. Y acá está la superficie de trabajo, que es otra cosa también que puede ser esta superficie por la presencia de donde van los apoyos, ¿no? La forma surge de la unión esquemática de todos los apoyos presentes en el determinado diseño que ustedes hagan. El puntiforme no utilizamos porque no podemos hacer una superficie de trabajo puntiforme en una sola pieza dentaria. Se puede hacer, pero no clasificamos mucho este tipo de puntiforme. Lineal es cuando ustedes tienen dos apoyos en forma lineal, fíjense. Esto hay un predominio dentro, en este caso superior, dentro mucoso, lineal, ¿entiende? Pero a veces falta algún tipo acá de... Esto es para hacer esquemáticamente nomás, porque si no, tendríamos que hacer algún tipo de retención en forma indirecta. Para que ustedes vean nomás cuál es lineal, cuál es la triangular y cuál es la cuadrangular, que normalmente es de las clases 3. ¿Está claro? Fíjense que esto, más que nada, es esquemático, chicos. Muchas veces lo vamos a hacer este tipo de prótesis que están indicadas una prótesis fija, ¿me entienden? Pero es para que ustedes tengan, esquemáticamente sepan cuándo es puntiforme, lineal, triangular y cuadrangular. Las distintas superficies de trabajo, ¿entienden? Ustedes van a unir dónde están los apoyos, dónde van los apoyos, y van a determinar qué tipo de superficie de trabajo es. ¿Está claro? Las consideraciones generales del diseño, chicos. Esto es fundamental a tener en cuenta, chicos. Pregunta de examen. Consideraciones generales del diseño. Los apoyos, ¿dónde van? En extremo de brecha. En clase 1 y 2 de Kennedy, ¿dónde van los apoyos? Siempre van por mesial, en la brecha que determina la clase. ¿Entienden? En la clase 1 específicamente van por mesial, nunca van a colocar el apoyo por distal. Por favor, chicos, esto es pregunta de examen. Los retenedores van en contraposición. Si está un premolar solo y existe un molar posterior, se lo feruliza. Eso es fundamental, chicos. Estas son consideraciones generales de diseño. Pregunta de examen, chicos, no se pueden olvidar. Los apoyos van en extremo de brecha. En clase 1 y 2 de Kennedy van por mesial. Los retenedores van siempre en contraposición. Y si está un premolar solo, que debemos hacer, lo ferulizamos. ¿Está claro? Estas son las consideraciones básicas a tener en cuenta ustedes. ¿Entendieron, chicos? ¿Están cansados? ¿Están cansados, chicos, o no? ¿O están todos dormidos ya? Las reglas del diseño. Las clases indican con números romanos, o sea que ponen 1, 2, 3 y 4. Las subdivisiones se indican con números arábigos. 1, 2, 3. Para poder establecer la clase se debe observar el modelo desde el sector, comenzamos del sector posterior. En este caso, por ejemplo, usted mira el sector posterior, están ausentes los sectores posteriores, es una clase 1, a partir del sector posterior. Si está ausente un solo lado, es 2. Y si tienen pilares posteriores, es clase 3. Si es anterior, es una clase 4. La brecha más posterior siempre permite establecer la clase. Las demás brechas constituyen las subdivisiones que habíamos hablado anteriormente. Te vieron en ese modelo que vieron anteriormente. Todas las clases admiten subdivisiones, menos la clase 4. ¿Está claro? Porque en un caso de que sea clase debe presentar una sola brecha anterior, que debe pasar, por supuesto, la línea media, ¿no? O sea que es de ambos lados. Entonces, eso es para que ustedes tengan en cuenta. Estas son las reglas básicas de un diseño.
La secuencia del diseño, tener en cuenta, establecer clase y subdivisión, ¿está claro? O sea que clase 1, subdivisión, tanto. Ubicar los apoyos aplicando las consideraciones generales del diseño. Clase 1 y 2 de Kennedy, ¿por dónde van? Por mesial. Dibujar los retenedores directos. O sea que dibujar correctamente un retenedor con su opositor si lleva. Entonces es importante hacer los retenedores, restablecer la vía de carga y superficie de trabajo, establecer la retención indirecta en clase 1 y 2, que lo vamos a ir viendo, como yo les decía en esa clase que ustedes veían, porque estábamos viendo las consideraciones. Ustedes ven que muchas veces necesitamos algún tipo de retención indirecta. Esa retención es a distancia donde se produce la fuerza. Por eso se llama indirecta. Directamente es la retención que se produce sobre esa pieza dentaria. Indirecta sería a distancia. Normalmente, a veces utilizamos algún canino o una pieza dentaria que esté normalmente empotrada en esa arcada para retención de tipo indirecta. O muchas veces en las clases, en los inferiores, haciendo una pequeña repisas linguales. Diseñar las sillas, los conectores menores, perdón, y diseñar los conectores mayores. Correctamente, eso a indicar la secuencia del diseño. ¿Está claro? Una vez que establecemos clase y subdivisión, ubicamos, aplicando siempre las consideraciones generales del diseño. Dibujamos los retenedores indirectos, la vía de carga y superficie de trabajo, restablecer la retención indirecta, clase 1 y 2, diseñar las sillas, conectores menores y luego los conectores mayores. ¿Está claro? Chicos, ¿han dormido? Sí, se entendió. ¿Vio? Otra secuencia del diseño. Sí, doctor. Bien. Esto es una clase para ustedes. ¿Qué clase es? Miren ustedes el primero. Es de dentado unilateral. Clase 2. Clase 2. Muy bien, muy bien. Subdivisión 1, 3. Muy bien. El segundo dibujito es una clase de dentado bilateral posterior. Entonces, Clase 1. clase 1. Y tiene su división. ¿Está claro? Este es clase de dentado 3. 2. Dentado unilateral posterior. Subdivisión 1, 3. 2, 3. Muy bien. ¿Y este? Clase 1. Clase 1. Muy bien. Los chicos, ustedes son inteligentes, así que no creo que... Otro. Clase 2. 1, 2, 3 y 4. Clase 2. 2. Subdivisión 2. 2. Muy bien. Clase 1. muy bien. Subdivisión 3. 3. Muy bien. Clase 1. Clase 2 o clase 1. ¿Cuál es esto? 1. 1. Muy bien. Subdivisión 2. 2. Muy bien. Y ustedes saben, chicos, saben. Esta clase. Subdivisión. Clase 3. Clase 3. ¿Tiene pilar posterior? Clase 3. ¿Subdivisión? 2. 2. 2 o 3. 2. 2. Muy bien. Clase
2. 2. 2. 2. ¿Su división? 2. 2. Muy bien. ¿Esta clase? 1. 1. ¿Su división? 1. 1. Yo que, chicos, correctamente. ¿Está claro? Bueno, chicos, no les quiero cansar más. Vamos a seguir la próxima. Ya hace una hora que estamos acá hablando. Yo sé que ustedes tienen sus cosas, tienen otras materias que cursar, pero les doy la bienvenida a todos ustedes y les deseo un buen año para todos. Nuestra asignatura está a disposición de ustedes, así que lo que necesitan, cuenten conmigo de lo que necesitan, no vayan a perder un práctico, les falta algo, me avisan, yo les voy a ayudar, y yo creo que todo el personal docente que trabajamos juntos también de la misma manera. Así que les pido un poquito nomás de colaboración de parte de ustedes, y nosotros vamos a poner todo el mayor esfuerzo para que las cosas anden bien, y para que ustedes todos puedan regularizar esta materia, esta asignatura, y de esta manera podamos terminar el año feliz y que pronto esta pandemia se termine y podamos volver toda a la normalidad de las clases. Cuídense mucho, chicos, ustedes son muy jóvenes, tienen todo el mundo por delante y yo creo que van a andar muy bien ustedes, así que pónganle un poquito de fuerza. Yo sé que estamos un poquito complicados, tratemos de cuidarnos y de seguir estudiando. Esta carrera que ustedes eligieron es una hermosa carrera, una hermosa profesión, y no tengo la menor duda que a todos ustedes les va a ir muy bien este año, y son los futuros dentistas, chicos, que nos van a suplantar a nosotros. Nosotros estamos en una etapa, una meseta, que después tenemos que empezar a darle paso al costado para que ustedes sigan trabajando y realizando todas las macanas que vamos a dejar nosotros, ¿entienden? Así que no es una joda nomás, chicos. Yo creo que todos cometemos errores, así que, bueno, tenemos que tratar de hacer la mejor cosa de la mejor manera, sin hacer ningún daño posible, rehabilitando siempre a los pacientes, tratando de realizar el menos daño posible. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber, chicos? Más o menos lo que vamos a trabajar. Traten de buscar los pacientes, que sean pacientes que estén de la mejor manera posible. Ustedes saben que en estos momentos, ojalá y Dios quiera sigamos trabajando en las clínicas, que no tengamos ningún contratiempo. ¿Está claro? Doctor, ¿Alguna duda? ¿Que quieran hacer alguna pregunta, chicos? ¿usted puede pasarnos el power que recién presentó? Sí, por supuesto, le voy a pasar, con mucho gusto. Esto va a estar en el aula también, así que quédense tranquilos. Toda la información que ustedes quieran, chicos, va a estar al alcance de ustedes. ¿Entienden?